Bienvenidos a una sesión más del proyecto Vamos para la Universidad. Vamos a leer el tema que nos corresponde para este día y las actividades. Bien, los objetivos que pretendemos alcanzar en esta sesión es reconocer los diferentes párrafos que componen un texto, definir los elementos que componen los párrafos de transición y de conclusión como función primordial de la estructura de un texto. El tema entonces que vamos a desarrollar, párrafos funcionales de transición y de conclusión. La agenda que vamos a desarrollar en este día contiene las siguientes actividades. Primero, una activación de saberes previos, una reflexión con base en unas frases propuestas. Es decir, esas frases contienen unos conectores y vamos a decir en qué lugar podríamos ubicarlas, en qué lugar en el texto. Vamos a desarrollar algunos conceptos. En la actividad central vamos a formular una pregunta, digamos, general, y es ¿cuál es la mejor manera para concluir un texto? Con base en la crónica que vimos en la clase anterior de Luis Tejada, ¿sí? Del cine y el infierno. Discúlpenme. Adicional a esto, vamos a hacer la actividad de profundización, identificar en la crónica la canción de la bala, que también la habíamos abordado en la actividad de profundización de la clase anterior. Vamos a identificar el párrafo de transición y el párrafo de conclusión. Además, vamos a proyectar la segunda entrega de unos chicos de la institución Gabriela White. Hoy pues correspondería la tercera entrega, pero aún los profesores no han compartido, digamos, las muestras o la selección que ellos consideren que puede hacerse pública. Entonces, tan pronto me lleguen esos archivos, los comparto con ustedes. Muy bien, vamos entonces, antes de empezar con la actividad de saberes previos, debemos hacer una síntesis de los contenidos que desarrollamos en la sesión anterior. En la sesión anterior entonces dijimos o llegamos a la conclusión de que hay párrafos que nos permiten estructurar u organizar la información dentro del texto, ¿sí? Vimos una primera clase de párrafos y son los párrafos de introducción. Dijimos que en estos párrafos presentamos una síntesis anticipadora o anticipatoria, es decir, yo muestro de manera general la temática que voy a desarrollar a lo largo del texto, con qué podría encontrarse el lector, ¿sí? Una de las formas de presentar la información al inicio puede ser a partir de una pregunta. Yo formulo esa pregunta y la voy a ir desarrollando a lo largo del texto. Puedo presentar una definición, ¿sí? Puedo introducir una cita, es decir, un fragmento tomado de otro texto que me permita ilustrar, ¿sí? O podría, bueno, a través de diversas analogías, es decir, casos que conservan semejanza con ese tema que estoy desarrollando. Bien, algo fundamental, chicos, y es que concluimos que el párrafo de introducción es un gancho, es decir, el que captura la atención del lector, ¿sí? Ese es definitivo porque el lector dice, ah, qué tan interesante eso que me están diciendo, oh, qué hermoso, o qué hermosa la manera en que están planteando este tema, yo quiero continuar leyéndolo. O a veces uno dice, no, qué aburrición, eso está tan complicado, si hacía la introducción, ¿cómo será el desarrollo? ¿Cierto? Entonces es fundamental que logremos concretar un párrafo armónico y que sea lo suficientemente atractivo para el lector. Muy bien, ahora sí, vamos entonces a observar estas frases, ¿sí? Y elegiríamos cuál es pertinente para hacer un enlace entre un párrafo y otro, o cuál es pertinente para hacer el cierre de un párrafo. ¿Está bien? Bueno, la primera frase, como se ha explicado anteriormente, esta frase me remite a algo que se ha mencionado con anterioridad o indica que yo voy a seguir desarrollando algo. Recuerden, estas frases, la clave para analizarlas es que contienen conectores, es decir, palabras de enlace o frases de enlace que me permiten establecer una relación. ¿Para qué utilizaríamos esta frase? ¿Para cerrar el texto o para hacer una transición, es decir, un paso de un párrafo a otro?
Bueno, parece que de transición, muy bien, institución educativa Divino Niño, perfecto. Paso de un párrafo a otro, muy bien, institución educativa Valdivia. La siguiente, a continuación se indicará la manera correcta para llenar el formulario. ¿De transición o de conclusión? Miren que esta me expresaba una relación con algo que se había planteado anteriormente. Y esta, muy bien, institución Gabriela White, para cerrar un texto de transición, muy bien. Hyper-A de transición, muy bien. Existen otras formas de representación más o menos semejantes a los mapas conceptuales, como se verá en el siguiente cuadro. Transición o cierre. Muy bien, institución educativa Divino Niño, de transición. Bien, en otras palabras, es necesario decir que ¿es de transición o de cierre? Muy bien. Institución Divino Niño, transición. La institución Gabriela White también nos dice que es de transición. La institución educativa Valdivia. Bien, ¿qué otro conector podríamos utilizar para reemplazar este? Muy bien, Felipe, desde la institución San José CD1 de transición. ¿Qué otra expresión podríamos utilizar para reemplazar esa en otras palabras? Porque esos no son los únicos conectores que nos permiten iniciar un párrafo de transición. Es decir, muy bien, en suma puede ser, claro, Luis López de Mesa nos dijo, bueno, no lo había retomado. Por otra parte, bien, muy bien Luis López de Mesa. De otra manera, ¿sí? Esto es, ¿sí? Muy bien. Esta está repetida, se le fue a nuestro equipo de producción, de diapositivas, retomando lo que se venía diciendo. Aunque como que nos confunden un poco tantos gerundios, pero bueno, como conector está bien. Muy bien, Sara, desde la institución San José CD1. Además, aunque esta sería de adición, ¿sí? Acá esta sería de explicación. Esta precisamente de explicación. Esta que estoy subrayando en este momento, ¿sería de transición o de cierre? Retomando lo que se venía diciendo. De transición, muy bien, institución educativa Divino Niño. Y, muy bien. Bueno, discúlpenme que hay algunos aportes que se me pierden ahí en el chat. De manera que lo planteado hasta aquí nos permite, ¿esa es de transición o es de cierre? Muy bien, institución educativa Valdivia y institución educativa Gabriel. Yo sí estoy leyendo correctamente, la Gabriela White, sí, yo creo que son ellos. Muy bien, de cierre, perfecto. Muy bien, ahora sí, vamos entonces a conversar sobre los párrafos funcionales, que son los de transición y de conclusión, ¿cierto? Muy bien. Para hablar de los párrafos de transición utilizamos una metáfora, es decir, la metáfora del puente. ¿Qué son los puentes? Rápidamente. Después de haber leído las crónicas de Luis Tejada, somos expertos en identificar metáforas, ¿cierto? Especialmente la canción de la Bala. ¿Para qué sirven los puentes? ¿Cuál es su utilidad? Muy bien, comunicar, conectar, permitir el paso de un lado a otro, ¿sí? Y eso es lo que hacen los párrafos de transición. Para que el cambio de una idea a otra no sea abrupto, es decir, brusco, entonces para eso existen estos párrafos de transición. ¿Y qué se hace en los párrafos de transición? ¿Cómo se hace para que el lector diga, ¿qué pasó acá? ¿Sí? ¿Por qué fue tan brusco ese cambio? Entonces, me dan una síntesis de lo expuesto anteriormente, ¿sí? En el párrafo anterior, y me anticipan lo que voy a desarrollar en el párrafo siguiente, ¿sí? Muchas veces uno dice, ¿qué más escribo? Y a veces uno siente que como que el texto está
cojo, otra metáfora, ¿sí? Que no es lo suficientemente firme, sino que está como débil. Y probablemente es que le falta eso. O sea, un bloque de sentido que nos permita hacer una transición entre una idea y otra, ¿cierto? Muy bien, preparar al lector. Bien. Entonces, básicamente lo que hacen estos párrafos de transición es eso, permiten un paso no abrupto de una idea a otra, anticipan, presentan una síntesis de lo que se desarrolló en el párrafo anterior y anticipan lo que se va a desarrollar posteriormente, ¿sí? Muy bien, los párrafos transicionales en su mayoría carecen de oración temática, precisamente por eso, porque están al servicio de dos párrafos, uno precedente y el otro que aparecerá después, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de párrafos de transición, unos ubicados al principio, pues el conector. Aquí la falla de pronto en nuestro equipo es que ustedes no desconocen la información que se estaba planteando anteriormente y la posterior, ¿sí? Porque así ustedes sabrían de pronto si en efecto ese párrafo que utilizamos de transición tiene una conexión con eso que se ha planteado, ¿cierto? Pero bueno, vamos a tratar de identificar, pues por lo menos por los conectores que aparecen, ¿cierto? Bueno, los italianos, hombres polifacéticos, pues incursionaron en todas las áreas de la actividad cinematográfica, sentaron su sede en la capital a comienzos de 1911. Luego de un azaroso periplo por el Caribe, Venezuela y los márgenes del río Magdalena, perdón, leí mal. Los italianos, hombres polifacéticos, pues incursionaron en todas las áreas de la actividad cinematográfica, sentaron su sede en la capital a comienzos de 1911, luego de un azaroso periplo por el Caribe, Venezuela y los márgenes del río Magdalena. Si bien la exhibición y distribución fueron la base del negocio, la producción también los tentó. Veamos en qué contexto. Ahí cuál es el conector que nos indica que vamos a hacer el paso de un párrafo a otro. Muy bien, veamos en qué contexto. Y también al principio, bueno, vamos a mirar acá. Si bien la exhibición y distribución fueron la base del negocio, bueno, acá es entre oraciones, ese si bien, ¿sí? Pero esta partecita, veamos en qué contexto, ¿sí? Nos anticipa algo que vamos a desarrollar en el próximo, ¿sí? Muy bien. Párrafo de transición entre ideas. No queremos entrar aquí en la discusión sobre la justificación que pueda tener un trabajo que se limita a una documentación de una lengua amenazada frente a actividades de revitalización. Analizaremos en la siguiente sección, ¿sí?, los fundamentos de una documentación de una lengua amenazada como una reacción posible frente a la muerte acelerada de las lenguas a nivel mundial, ¿sí? Miren que aquí, aunque esta palabra de enlace no está al final del párrafo, me anticipan que en el párrafo siguiente yo voy a desarrollar esa idea, ¿sí? No siempre el conector tiene que estar al final del párrafo. Bien. Bueno, párrafos de transición corto al final del texto. En su página web, la Policía Nacional entrega las siguientes recomendaciones a los padres para que protejan del grooming a sus hijos. Bueno, a propósito de esta temática, este puede ser uno de los ejes que ustedes eligieron, que son hábitos de vida saludable o de pronto desde los derechos humanos, que este es un delito, ¿sí? Uno de esos delitos virtuales en los que los pedófilos o esos adultos perversos se ganan la confianza de los chicos o de los adolescentes para después abusar sexualmente de ellos, ¿cierto? Entonces hay que poner mucho cuidado con este tipo de personas o a quién le damos nuestros datos, con quién chateamos y con quién nos vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, este puede ser uno de los temas que alguno eligió para desarrollar, digamos, en la actividad integradora. Y bueno, ahora sí, analicemos entonces la estructura del párrafo. Voy a leerlo de nuevo. En su página web, la Policía Nacional entrega las siguientes recomendaciones a los padres para que protejan del grooming a sus hijos. Ahí, ¿cuál es la palabra clave? Es decir, la que me indica que yo voy a hacer una transición en ese párrafo.
Hay dos palabras. Bueno, hay unas recomendaciones para que los padres protejan del grooming a sus hijos, pero una pista. Aquí me anticipan que van a desarrollar una temática o que van a enumerar, digamos, unos elementos que son de utilidad para que se protejan los hijos, ¿cierto? Muy bien, institución Hypera. Las siguientes recomendaciones, muy bien. Esas pistas están muy buenas. Otro párrafo de transición corto a final de texto. Todo eso fue muy importante. Sin embargo, el aplastante peso de una simple carta terminó demoliendo el castillo de naipes. La carta de renuncia de Astrid Elena Cristancho. Bueno, aquí en efecto me dicen que pues algo se planteó anteriormente, ¿sí? Sin embargo, sí, el aplastante peso de una simple carta terminó demoliendo el castillo de naipes. La carta de renuncia de Astrid Elena Cristancho. Es probable que en adelante, muy bien Mariano J., nos vayan a mostrar la carta, ¿sí? Como una evidencia. Muy bien, los párrafos de transición corto final del texto, otro ejemplo. También señaló que las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, financiaron y apoyaron la reelección del expresidente Álvaro Uribe para el periodo 2006-2010. Expresó lo siguiente. ¿Cuál es la clave ahí para hacerla? Muy bien, expresó lo siguiente. Muy bien, institución educativa San José. ¿Listo? Incluso los dos puntos. Muy bien, institución educativa Divino Niño. Bien, ahora los párrafos de conclusión. Estos también nos permiten, a veces uno dice, ve, yo quedé como en el aire, no me permitieron identificar que hay un cierre, ¿sí? Le indican al lector que hasta ahí llega la exposición de un tema determinado, ¿sí? Ya se concluye todo. Es probable que más adelante se retomen otros aspectos en otra investigación, pero que hasta ahí el escritor, presenta una información determinada, ¿sí? Algunos autores distinguen entre párrafos de finalización, aquellos que se salen del tema a través de una cita, una anécdota, una sugerencia o una inquietud, y aquellos párrafos de conclusión que en sentido estricto sí se limitan a hacer una síntesis del contenido expuesto, ¿sí? De acuerdo a las ideas esenciales. Entonces, esto en cierto modo tiene semejanzas con el párrafo de introducción, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos dicen, pueden compartir algunos aspectos, tales como la importancia del tema, el recuento, digamos, de los aspectos tratados. De pronto en esta parte donde nos dicen la postura del autor en relación con el tema y datos de interés, no todos los textos nos permiten una postura, es decir, una opinión con respecto al tema, no. Los textos de carácter argumentativo, sí, pero en un informe de lectura, por ejemplo, usted debe limitarse a presentar la información contenida en el texto base o en el evento del que deba hacer un informe de lectura, ¿cierto? Entonces, de pronto acá sí podríamos asumir con mucho cuidado esto de que al final se puede plantear una postura del autor, no siempre nos permiten eso. Muy bien, también se asemejan en el uso de recursos y estilos. Hay personas que rematan con una frase célebre, como lo hacen, por ejemplo, al principio en el párrafo de introducción. Hay frases que conquistan o que capturan la atención del lector, o con una analogía, o con una anécdota, como lo mencionaron anteriormente. Muy bien. Los párrafos de conclusión pueden incluir también las limitaciones del escrito o del estudio presentado, algunas reflexiones. Esto de opiniones hay que cogerlo con pinzas, ¿sí? Inquietudes, plantear nuevos temas por indagar, ¿sí? O sugerencias temáticas, es lo mismo, es equivalente, para quien quiera continuar con los ítems desarrollados, ¿sí? Bien, esas son múltiples formas de concluir un texto. Eso depende del estilo y de la intención comunicativa y por supuesto del género, ¿sí? Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Párrafo de finalización, es decir, no se limita exclusivamente a presentar la síntesis, sino que utiliza un recurso.
que se quede en la memoria del lector y que también le permite identificar que hasta ahí llegó la exposición del tema. Y para terminar, recordemos parte de las últimas palabras, con sabor e inclinación ajedrecista, de Sancho en la novela. «Ay», respondió Sancho, llorando, «no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate». Jaque mate, ¿sí? Muy bien, lo que pasa es que no sabemos a qué texto completo pertenece este párrafo. Sería magnífico que hubiéramos podido, que tuviéramos acceso al párrafo que le antecede, ¿sí? Por lo menos tendríamos una idea de si este cierre es consecuente con eso que se ha planteado en la anterioridad, porque no se trata, por ejemplo, de traer a colación cualquier cita o cualquier anécdota, ¿no? Que en efecto tenga una relación con lo que se ha venido desarrollando, ¿cierto? Entonces de pronto ahí sí fue una falla de nuestro equipo. Muy bien, ahora este sí es un párrafo de conclusión, ¿sí? Que expresa una síntesis de lo anteriormente desarrollado. Todo lo que se expresó en este artículo muestra, tal como la teoría aconseja, que se deben hacer las cosas. Yo hoy estoy acentuando muy mal la lectura, perdón, voy a volver a leerlo. Todo lo que se expresó en este artículo muestra, tal como la teoría aconseja, que se deben hacer las cosas. En la práctica, en la ingeniería de software comúnmente se menosprecia el valor de una metodología para crear el software. Esto, a mi juicio, está demeritando la incipiente profesión de ingeniero de software, en particular la del especialista en tecnología de información en general, y a las empresas de consultoría en software, ya que generalmente se cede al chantaje profesional del jefe o del cliente, quien ordena la construcción del software, con argumentos como «no hay tiempo para eso, ponte a programar». Aparte de la mala lectura, ¿qué lograron identificar en este párrafo? ¿De qué se está hablando? ¿O a qué se alude con este cierre? Vamos a ver si alguna de las instituciones logra leerlo en voz baja y no tienen tantas dificultades para la comprensión. Bueno, muy bien, institución Gabriela White, se habla del software, ¿cierto? De lo que se expuso anteriormente. Y ellos dicen, muy bien, la institución Hypera, todo lo que se expresó en ese artículo, ¿sí? Y a pesar, o sea, en el artículo se habló de todo lo que se hacía, lo que era correcto, se siguieron los pasos, aunque en la vida real ellos sabían que no ocurría de ese modo. Y el argumento que tenían las empresas, por lo general, era decirles, es que no hay tiempo, ¿sí? Omite todos esos pasos, que no hay tiempo, ¿sí? Entonces miren que la conclusión, como nos decían en una de las diapositivas, podríamos, digamos, referir algunas dificultades, ya no en el proceso de conseguir la información o de redactar el texto, sino de cómo esa temática funciona, no en la teoría, sino en la vida real, ¿cierto? Muy bien. Ya, otro párrafo de conclusión sería, por eso, quiero solicitar al presidente que reverse la medida. Presidente, permita que los ministros viajen en ejecutiva, por algo trabajan en esa rama. De lo contrario, no volveré a montar en avión. Me quedaré por siempre en la Bogotá de Peñalosa, paseando entre los venados que cuidará el ministro de Ambiente. Ojalá en un clima que no sea templado, porque él no es muy bueno para pensar en clima templado, ¿sí? ¿Cuál es la clave ahí? ¿Cuál es el marcador explícito de cierre del texto? Marcador explícito, es decir, ¿cuál es el conector? ¿En qué parte está ubicado? Bien, en este, una clave. Muy bien, Institución Educativa San José CD1 trata sobre el poco valor que se da a la metodología para crear el software. Ah, bueno, nos llegó un poco tarde ese. La Institución Gabriela White nos dicen por qué.
de lo contrario, bueno, esos son los conectores que aparecen dentro del párrafo, ¿cierto? Que me permiten conectar las oraciones, ¿sí? De lo contrario no volveré, muy bien. Eso es otro conector, muy bien, divino niño. Pero lo que me indica que en efecto ese es un párrafo de cierre es por eso, o sea, por lo anteriormente expuesto, ¿sí? Por todo eso que dije, le solicito lo siguiente. Bien. Muy bien. Párrafo de finalización. Entonces, cuando se produzca el estallido financiero de los sistemas públicos de pensiones, se revelarán los nuevos mayores, que se negarán a jubilarse protagonizando la invención de múltiples movimientos sociales de protesta senatorial. Esos nuevos ancianos se resistirán a obedecer la orden de salida de la vida activa y en su lugar elevarán la voz del para entonces dominante poder gris, esgrimiendo como bandera reivindicativa la defensa de sus derechos adquiridos. Y así surgirá una nueva cultura solo para mayores, como señal de identidad que les permitirá reconocerse a sí mismos con orgullo y autoestima, alcanzar plena aprobación pública, hacerse respetar por los demás. Bueno, entonces en este párrafo nos indican que este puede ser una alusión a un caso específico, no necesariamente a lo que se desarrolló durante todo el texto. Sí atendemos a eso que plantean algunos escritores, que un párrafo de finalización es el que no se ciña a la síntesis de lo anteriormente expuesto, ¿cierto? Muy bien, ahora sí vamos entonces a desarrollar la actividad. Bueno, acá nos piden que retomemos, digamos, la crónica de Luis Tejada, ¿sí? Del cine y el infierno, que nos impactó tanto y que nos gustó tanto hablar del tema, porque era algo de lo que todos teníamos conciencia, pero para nuestra generación, para la mía sí, pero para la de los chicos, eso estaba como muy abstracto, ¿sí? La gente hablaba del infierno, pero algunos decían, no, yo no creo, ¿sí? Entonces acá nos dicen, si consultamos otras crónicas de Luis Tejada, ¿será que alguno tuvo curiosidad y consultó en la red alguna otra crónica? ¿O quedaron satisfechos con el cine del infierno y la canción de la bala? Muy bien, bueno, parece que no consultaron más, con eso quedaron satisfechos. ¿Recuerdan por lo menos entonces el final de la crónica del cine y la bala? ¿Sí recuerdan cómo finalizaba? Perdón, el cine y el infierno, ya estoy trocando los nombres, eso es una maravilla. Vamos a mirarlo. Muy bien, desde la Gabriela White me dicen sí, satisfechos. Bueno, vamos a fijarnos por favor en este párrafo, ¿sí? Que utiliza Luis Tejada para concluir su crónica. ¿Cuál es el conector ahí? Que me indica que anteriormente se planteó algo y que este indudablemente, perfecto, muy bien. La institución San José y la institución, a ver qué, Divino Niño, bueno, no, esta no. Indudablemente. ¿Eso qué quiere decir? Ese conector a qué hace referencia. Indudablemente el infierno es una institución sabia y necesaria. No me explico cómo hay quienes no creen bien en él. Bien, Luis López de Mesa. ¿Qué pasa si una persona me dice indudablemente? ¿Qué hago yo? No solamente como lector, muy bien, institución Gabriela White, no solamente como lector, sino si dentro de una conversación yo le expongo algo, un tema determinado a alguien, no hay duda, ¿sí? Yo no puedo vacilar. Eso que estás muy seguro de lo que está diciendo, muy bien. No hay por qué dudarlo, ¿sí? Entonces yo termino creyendo que eso es verdad. Muy bien, institución Hypera. Hace referencia a que el comentario es verdadero, ¿sí? Aquí trata de convencer al lector. Ahora, nosotros comprendimos que ese infierno al que aludía Luis Tejada era un infierno simbólico, ¿sí? Así como el león metafísico.
es decir, como una sensación de peligro, que siempre tuviéramos en la cabeza eso de que si nos portábamos mal, probablemente íbamos a caer a un sitio donde íbamos a perecer calcinados, ¿sí? Qué miedo eso. Yo creo que con esa advertencia todos nos abstenemos de actuar incorrectamente, ¿sí? Muy bien, Luis López de Mesa, que es algo cierto. Entonces, miren, esa es una buena forma de concluir un texto. ¿Qué otra forma se les ocurre a ustedes de concluir un texto? Bueno, vamos a dejarlas formuladas, estas preguntas, para poder reproducir la muestra, una de las muestras de la actividad integradora, la segunda entrega sobre todo. Entonces, las preguntas de carácter literal que podríamos resolver a partir de la sesión que hemos expuesto hoy, qué tipo de párrafo de transición tiene el texto, lo vamos a revisar ahora cuando hagamos la actividad de profundización, cuántos párrafos de conclusión tiene la crónica El cine y el infierno. Entonces, aparte de ese, indudablemente, probablemente el párrafo anterior también funciona como cierre, pero nosotros consideramos que con esa afirmación es absolutamente convincente, ¿cierto? Preguntas de tipo inferencial: ¿por qué está entrecomillada la palabra peligro en el tercer párrafo? ¿Por qué afirma el cronista que la vida en sí es aburrida y no tiene razón de ser? Ya ese tema lo trabajamos en la sesión anterior. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Por qué el cronista relaciona el amor con el peligro? ¿Qué relación encuentra entre las dos crónicas trabajadas de Luis Tejada? Eso lo podemos retomar en la actividad de profundización, además porque ahí vamos a hacer la lectura de las cosas pequeñas como traidoras, porque a veces se nos pierden. Entonces tenemos el lápiz detrás de la oreja y lo buscamos como locos y no nos damos cuenta que lo tenemos ahí, ¿cierto? Entonces ahorita podríamos buscar una línea de sentido en esas tres crónicas. Bien, finalmente escribir un párrafo de conclusión, otro final para la crónica de Luis Tejada. Ahorita podríamos inventarnos un párrafo que creamos que de pronto podría incluso ser más efectivo que ese que nos plantea el autor, ¿sí? Bueno, también nos piden escribir una anécdota en la que lo demoníaco haya podido o haya tenido alguna influencia en alguien que conocemos, ¿sí? Tendríamos en cuenta los tipos de párrafos de transición y de conclusión, ¿sí? El orden, la coherencia y la cohesión de oraciones claras, precisas y generales. Muy bien. Vamos entonces, ahora sí, a reproducir el video de los chicos de la institución Gabriela White. Este corresponde a la segunda entrega. Actividad integradora. La sexualidad. Es un fenómeno emocional y de conducta relacionado con el sexo que comprende tanto el impulso sexual dirigido al goce inmediato y a la reproducción, como a los diferentes aspectos de la relación psicológica con el propio cuerpo, sentirse hombre, mujer o ambos a la vez, y de las expectativas del rol social. A veces, a causa del sexo, hay violencia en la pareja o en la familia, ya sea porque la mujer no quiere tener relaciones sexuales o porque el hombre abusa de los niños, de los hijos sexualmente. ¿Cuál es la intencionalidad del texto? La intencionalidad del texto es informarnos de lo que es la sexualidad, las ventajas que nos traen y las desventajas que consigo traen también. ¿Qué conclusiones aporta el texto? Nos ayuda a reflexionar y a tomar conciencia para saber y entender los conceptos básicos de lo que en realidad es la sexualidad y que no sea esta un tabú y un temor para la sociedad. ¿Qué opina del texto? Nosotros opinamos que es fundamental e importante tener conocimiento sobre este tema por la etapa en la que estamos pasando nosotros los jóvenes, porque así nos ayuda a estar
precavidos de enfermedades y embarazos no deseados. ¿En qué momentos o circunstancias se dan los embarazos no deseados por falta de conocimiento acerca de la prevención y métodos de planificación? Se da en los momentos en los que faltamos a nuestra responsabilidad y no queremos entender ni atender a los llamados que se nos hacen en nuestros hogares, colegios y comunidad en general. En nuestra región se ve la problemática de aplicar la prevención, de planificar. ¿Qué tan avanzado está este problema? Está avanzado un 60% y en su mayoría se da en mujeres menores de edad al ser ignorantes del tema. ¿Por qué nuestra sociedad no practica los buenos hábitos de la sexualidad? Porque en la mayoría de los casos no nos mantenemos informados sobre lo último que ha surgido en el tema de la sexualidad, porque no tenemos en cuenta que la limpieza íntima es vital importancia, debido a que nos protege del contagio de infecciones y no tenemos en cuenta los anticonceptivos para evitar un embarazo no planeado. ¿Qué lograron identificar en la estructura de esta presentación? ¿Qué aspectos, digamos, podríamos reconocer, aciertos en la presentación? Si de pronto identificaron también inconsistencias, es válido decirlo, pero sobre todo la estructura que le dieron al audio, ¿sí? A esta presentación. Desde la institución Luis López de Mesa dicen muy buena. Esa valoración es acertada, ¿cierto? Fue una muy buena presentación, la elección de las imágenes, ¿sí? La velocidad con que el chico expuso las preguntas. ¿Ustedes recuerdan las características de esa segunda entrega? Es decir, ¿tiene relación con lo que nos solicitaban? En efecto, ellos eligieron una de las fuentes que habían consultado, hicieron una introducción con base en esa fuente, identificaron la intención, ¿cierto? Desde la institución educativa San José dicen, si vamos a tener relaciones sexuales, lo debemos hacer con responsabilidad, dice Juan David. Entonces, miren, no solamente esta presentación fue tan clara que los chicos no solamente identificaron los pasos que les solicitaban en esa segunda fase de la actividad integradora, sino que también ya recuperaron un aprendizaje, ¿cierto? Esas son las ventajas de presentar con claridad un tema determinado. Entonces, muy bien, Juan David. Estamos en que, bueno, presentaron una introducción, recuperaron las preguntas, cuál era la intención del texto, ¿sí? Y posteriormente le formularon unas preguntas a ese texto de carácter literal, inferencial y crítico, ¿sí? ¿Qué tal la construcción de esas preguntas, chicos? Para las instituciones que tuvieron acceso pues, al video. ¿Qué tal la formulación de las preguntas? Los chicos también hicieron la misma entrega. ¿Se parece a la que ustedes presentaron en la plataforma? Muy bien, la institución Gabriela White dice, este trabajo fue presentado por, permítanme, yo retomo, Andrés Arango, Santiago Gutiérrez y Edgar Sinigui. Edgar, no sé pronunciar tu apellido. Felicitaciones, chicos, fue un muy buen trabajo, ¿sí? Sobre todo con la lectura, o sea, el orden que le dieron al texto, miren que fue un audio de una lectura. Me parece que fue muy acertado la presentación de las preguntas, ¿sí?
Es una lástima pues que algunas instituciones o la mayoría no hayan podido acceder al material en el tiempo en que lo requerimos, pero cuando hagamos la actividad de profundización podríamos retomar algunos aportes que ustedes consideren que pueden hacerle a los chicos, ¿sí? Bueno, vamos entonces a dejar hasta acá. Muchas gracias por haber participado. Nos vemos la próxima semana. Thank you.